Capítulo 15. No voy a leer todo el capítulo porque es un capítulo muy largo, súper importante, ¿no? Por eso quiero esta mañana referirme a parte de este capítulo, ¿sí? Pablo está tratando el tema de la resurrección de Cristo. Desde el comienzo del capítulo nos hace un pequeño reconto histórico y después va trabajando con respecto al tema de la resurrección de Cristo. En aquella época había algunas ya ideas, filosofías y también doctrinas erróneas acerca de la resurrección. Y Pablo tuvo que corregir estas cosas que se estaban ahí gestando y extendiendo para producir confusión y desvirtuar este gran hecho que todos un día van a resucitar de entre los muertos, ¿no? Y lo da por sentado, ya no, de pronto él termina con toda la argumentación que pudo haber habido, la descarta, la considera fuera de lugar y establece la verdad inconmovible, ¿no es cierto?, de una forma definitiva, y yo creo que ese es el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta y hacer de que esta experiencia, ahora todavía no la hemos vivido, pero la vamos a vivir sin lugar a dudas, porque todos algún día morirán, y la gran pregunta es, ¿y después de la muerte qué? Eso se pregunta mucha gente, ¿no? Y tienen dudas, y algunos, por temor, hacen algunos arreglos, parches, digamos. Con eso no logra nada, porque si uno no tiene una firmeza, una fe basada en una verdad, todo parece sobre la arena, como que hemos edificado mal, ¿no es cierto?, la vida. Entonces, para el creyente es muy importante saber qué va a pasar después, una vez que haya muerto. Y mucha gente, aún en la iglesia, tienen algunas confusiones bastante serias con respecto a este hecho, y aún con respecto al tiempo en el cual esto se va a producir, la resurrección. Entonces, Pablo trata esto y va tejiendo, llega al final y pasamos los 50 versículos, y es muy interesante la última parte, pero vamos llegando. Ahora, el versículo número 20, vamos a leer del 20 al 23 o 24. Como que Pablo termina con todo lo que hace a los errores, los descarta. Y entonces él dice por ahí, más en otra parte, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, que mañana morimos. Hagamos la festucha, ¿no? Y démosle rienda suelta a la carne, hagamos fiesta, total, vamos a morir, ¿y qué sabemos después de la muerte? ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¡Qué error! ¡Qué desengaño!, ¿no? Cuando la gente tenga que estar frente al Señor, ¿no es cierto?, en aquel día, ante el gran trono blanco. Bueno, ahora dice aquí en el verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice aquí, primicias de los que durmieron es hecho. La palabra primicias tiene que ver con primeros frutos, ¿no es cierto? Él fue hecho primicias, o sea, el primer fruto.
En la primavera se cosecha el primer fruto casi, ¿no? Y después viene la cosecha grande en el verano ya. Ahora, el primero que resucitó es Cristo. No hubo otra resurrección. Hubo resurrección y sí, Jesús resucitó gente, Lázaro, otro, qué sé yo. Y murieron, después murieron, sí. Vivieron un tiempito y también llegó la muerte y ahí están muertos. Seguro que Lázaro está ahí, ¿no es cierto? Y murió, ¿cierto? Ahora, Cristo dice que resucitó el primero, y la Biblia habla mucho acerca de la resurrección de Cristo como una doctrina fundamental. Es una importante doctrina, ¿no es cierto? Así que Cristo fue hecho primicia de los que durmieron. Fíjense que Pablo no utiliza la palabra muerte, aunque se trata de muerte, pero usa la figura de dormir, en vez de decir muerto, ¿no es cierto? Hace de cuenta que esta persona está durmiendo. Y así lo dijo, no está muerto, está durmiendo, dijo de Lázaro, ¿no es cierto? Pero estaba muerto y tuvo que resucitarlo, ¿no es cierto? Vivió un tiempo, se volvió a morir, se murió, está muerto hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a seguir leyendo, Dice la palabra en verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuándo entró la muerte por un hombre a la raza humana? ¿Cuándo? Con Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, se dijo allí, morirán. Y empezaron a morir, ¿cierto? Así que por un hombre entró la muerte en la humanidad, ¿no? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es este otro hombre? Jesucristo, hombre. Él tuvo que hacerse carne, nació de la Virgen, vivió, enseñó y finalmente también lo llevaron a la muerte y murió la muerte de cruz, ¿no es cierto? Pero fue una muerte distinta, fue una muerte expiatoria. Él murió no porque era un pecador, sino porque él tuvo que redimir a los pecadores, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, así dice la santa palabra de Dios. Ahora, así como la muerte entró por un hombre y pasó a toda la raza, así por un hombre, Jesucristo, que resucitó de los muertos, hay resurrección para todos los muertos. ¿Sí? Es decir, de que Él ha traído la posibilidad de que el hombre muerto pueda resucitar. Y este es un tema muy grande en la Biblia. Hay que estudiarlo bastante, ¿no es cierto? Pero digamos lo necesario en esta mañana, ¿sí? Y luego 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí. Y muy importante este versículo, ¿cierto? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificado. La palabra vivificado aquí es resucitado. Serán, el Señor va a hacer el soplo y van a recibir vida, vivificado, están muertos. Los va a resucitar, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, pero cada uno en su debido orden. Acá vemos que la resurrección se va a cumplir en etapas. No todos van a resucitar al mismo tiempo.
Y este es un punto importantísimo que nosotros tenemos que saber. Yo les digo así rápido, porque si me desvío mucho, vamos a estar toda la mañana con este tema porque es tan amplio. Tenemos que entender que la resurrección tiene etapas. Acá dice Cristo, las primicias. Él es el primero, ya se fue, está en el cielo, está glorificado y está para volver, para que se produzca la resurrección de todos los demás, en su debido tiempo, de acuerdo al orden, ¿no es cierto? Entonces, los primeros, ahora vamos a ir a la realidad real. Yo creo que, hablando, ¿cuál va a ser el acontecimiento más grande de la historia hasta este momento? Hubo muchos acontecimientos importantísimos, pero portentosos, no. ¿Y cuál será el primer hecho portentoso de los siglos? El arrebatamiento. Va a ser la resurrección de los creyentes. Nosotros vamos a ser los primeros en resucitar de toda la raza humana hasta este momento. Solo los creyentes van a resucitar como el hecho portentoso de los siglos, o sea, el gran primer acontecimiento en este orden de cosas. Los creyentes vamos a ser los primeros en resucitar de entre los muertos. Ahora, acá dicen, pero cada uno, y en esto hay que tener mucho cuidado, tenemos que leer, meditar y entender bien las cosas, porque andamos a media máquina algunas veces y por lo tanto es peligroso, porque si no tenemos claridad, bueno, tal vez puede haber falla en la responsabilidad de estar preparado, la espera, de realmente sentirnos también bendecidos, fortalecidos, porque la esperanza de la resurrección es un poderoso medicamento, que cuando uno tiene esta esperanza, no importa que vengan degollando, uno está seguro donde está parado. Amén. Y va a estar dispuesto a dar su vida para mantener firme, sin fluctuar, la profesión de la fe. Amén. Amén. Entonces tiene que ver mucho con nuestra vida, sana y segura, ¿no es cierto? Libre de temores y de inhibiciones de cualquier tipo, ¿no es cierto? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Luego, fíjese, luego los que son de Cristo. En su venida. ¿Sí? ¿Lo leemos bien? Luego los que son de Cristo. La gran pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? Estamos ahora entendiendo de que el primer gran hecho en la historia de la humanidad va a ser la resurrección de los creyentes. Cristo, las primicias, el primero. ¿Y qué más dice luego? Los que son de Cristo. Luego, los que son de Cristo. Los que son de Cristo. ¿Son todos de Cristo en el mundo? ¿El cristianismo es de Cristo? No. Lo aprieto. No. No son todos de Cristo. Ahora yo digo, si hay un auténtico cristianismo, sí. Pero cristianismo es relativo. Hay muchos que están dentro de lo que llaman el cristianismo. Miles, millones. Nosotros somos cristianos. ¿Por qué sos cristiano? Y no, porque a mí me bautizó mi papá, mi mamá, cuando yo era chico. ¿Pero aceptaste a Cristo alguna vez? No. Ellos me bautizaron y yo
yo soy cristiano. No entendió nada. No es de Cristo. ¿Cierto? ¿Somos de Cristo, hermano? Amén. ¿Hermana? Amén. ¿Somos de Cristo? Amén. Eso es importante. Para los que son de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo vamos a resucitar? ¿Cuándo vamos a resucitar? Esto es importante. En su venida. En su venida. Así que el próximo gran hecho es que vamos a resucitar, pero vamos a resucitar en otro gran portentoso hecho que es cuando Cristo venga. Él se fue hace 2000 y pico de años y no volvió en espíritu, sí, a Pablo en el camino a Damasco y allí le dio la comisión, ¿no es cierto? Después mandó el Espíritu Santo para que no nos quedemos huérfanos, ¿no es cierto? Pero Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros, ¿no es cierto? Está ahí abogando por nosotros para que mantengamos la vida de fe en acción. Y bueno, ahora cuando Cristo venga, entonces el gran hecho de la historia es la resurrección de los que han creído en Cristo, no de otros. Por eso yo estoy diciendo de que la resurrección tiene etapas. Acá está hablando de orden. El siguiente orden. No quiero avanzar porque voy a tener que hacer más explicaciones todavía, porque eso algún momento lo vamos a hacer. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Luego el fin. Versículo 24. Ahora, esta palabra, luego el fin, después que la iglesia fuera arrebatada, o los creyentes seamos llevados, resucitados, estamos entrando en la época del fin. Ahora, eso es un fin bastante largo, si lo miramos desde el punto de vista del programa que la traza la Biblia, ¿sí? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, así todo gobierno humano, toda autoridad y toda potencia. Llegará el momento en el cual Dios va a anular todos los sistemas humanos, ¿no es cierto? Eso en el tiempo final, ¿no es cierto? Porque es preciso que Él reine, Jesucristo, hasta que haya puesto a todos los enemigos por estrado de sus pies, debajo de sus pies, dice acá, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, entonces, acá hay mucho todavía de historia atrás, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que, ahora, por favor, entender es que el gran hecho de la resurrección nuestra será el hecho más portentoso de los siglos, con otro hecho significativísimo. El primero fue grande, de tal manera que los cielos se abrieron y dijeron gloria a Dios en las alturas, la tierra paz, porque os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso fue hace 2000 y pico de años atrás. Pero el cielo se va a volver a abrir y el Hijo del Hombre va a venir a buscar a los resucitados. Los primeros que van a resucitar de entre los muertos son los hijos de Dios. Después de un tiempo van a resucitar los fieles de Israel, entre ellos Daniel, allí capítulo 12 de su libro, con muchos fieles, para establecer el reino milenial aquí en la tierra. Después del milenio va a haber un gran trono, el trono blanco, y dice, delante de ese trono serán reunidas toda la gente del mundo. Así que hay una resurrección para nosotros. La otra resurrección de entre los muertos es para los fieles de Israel. Y después hay una tercera
que es para todo el universo, todo el mundo. Todos tienen que comparecer delante de ese gran trono blanco. Ya nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cuando seamos elevados, allí primeramente vamos a tener que arreglar todos los fatos que quedaron ahí pendientes. Todas las cosas que no se han arreglado se arreglarán en el tribunal de Cristo. Ahora somos salvos, sí, pero hay cosas que por eso estamos aquí en la iglesia. Estamos pasando por momentos difíciles. Vivimos mucho tiempo en la carnalidad. Vivimos en tiempos donde no hay compromiso. Y no confesamos, no se escuchan confesiones. Nadie se levanta así. Yo que quiero pedir perdón porque he ofendido a mi hermano, porque soy un negligente en las cosas de Dios. Trato a veces de mentir y de engañar. No hay gente que no confesamos. Todo lo que no se confiesa se va a tener que arreglar, porque la Biblia dice, allí no entrará nada sucio. Por eso tenemos el remedio ahora. Tenemos que confesar, tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, hermano, tenemos que estar en condiciones, estar limpios, porque si Él viene, nos encuentra así, nos va a llevar, sí, pero todavía hay cosas que están pendientes y hay que arreglarlas. Amén. Así que, bueno, ahora, este es el gran acontecimiento, el capítulo número 15 de Primera de Corintios. Yo quiero que ese es un capítulo tan grande, tan tremendo. Yo les rogaría que lo estudien, que lo lean tantas veces como sea posible, lo vayan entendiendo. Porque allí está involucrado el hecho más sorprendente de los tiempos, nuestra resurrección. Nosotros, los de la iglesia. Esta es la palabra fiel de Dios, ¿sí? Y por lo tanto, si este es el primer gran hecho, después seguirán los otros, tenemos que estar preparados, porque los primeros que van a salir de este mundo van a ser los creyentes, ¿no es cierto? Tanto unos como otros, los que murieron y los que viven. Ahora, vamos a ver el versículo número 20. Yo creo que cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, estamos también hablando de nuestra resurrección, porque su resurrección garantiza nuestra resurrección. Si Él no hubiera resucitado, en vano es todo, dijo el mismo Pablo lo dice. Todo sería en vano. Pero como Él resucitó, Él nos ha dejado el antecedente. Por eso dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, de que nosotros vamos en pos de Él. Vamos a seguir a Él. Así que esa es la cosa, ¿no es cierto? Eso lo garantiza. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, que Pablo dice que Él es el primero de los que están muertos, los que están durmiendo, ¿no es cierto? Primero, Él es el primero que resucitó. Entonces significa que tiene que haber una cosecha. Seguirán los demás, es decir, en este caso nosotros, ¿no es cierto? Ahí ya está aseverando las cosas. Y el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no es cierto? Es decir, de que en Cristo seremos vivificados. Estando muertos, vamos a ser vivificados, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros la palabra concluyente, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Todos tenemos la esperanza de la resurrección, hermano? Amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Sí. Amén. Amén. Por supuesto. Esa es mi esperanza gloriosa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? Bueno, todavía no he muerto.
Pero ¿cuántos hermanos murieron a lo largo de estos 2000 y pico de años, ¿no es cierto? Ahora, esta promesa es justamente para los que vinieron después que Cristo vino a este mundo, ¿no es cierto? Es para los creyentes, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y entonces hay un pueblo que ha sido redimido por Cristo, ¿no es cierto? Salvado. Y para ello es la promesa, para los que justamente creyeron en Cristo. Antes de que Cristo viniera, no había esperanza. La salvación era por medio, o por la ley, o por cosas, bueno, que después lo podemos explicar porque es larga la cosa, pero nadie va a ser juzgado sin tener la oportunidad que Dios le ha dado. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto, la resurrección? El versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Acá dice, en su venida. ¿Qué es la cosa que estamos esperando? Que Cristo venga. Ahora, cuando Cristo venga, habrá una resurrección de hermanos y hermanas que a lo largo de estos 2000 y pico de años creyeron en Él y fueron salvos y fueron añadidos a la iglesia. Ellos componen el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la iglesia, ¿no es cierto? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Los que son de Cristo, ¿no es cierto? Ellos van a participar de la resurrección, ¿no es cierto? En 1 Tesalonicenses 4, 17, utiliza una expresión nueva, muy fuerte, muy interesante. Vamos a leerlo. Yo creo que ustedes tienen que tratar de utilizar 1 Corintios 15 con capítulo número 4 de 1 Tesalonicenses. Son dos capítulos que tenemos que unirlos para entender el tema de la resurrección, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué dice allí 1 Tesalonicenses 4, 17? Tesalonicenses 4, 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Acá la palabra que nosotros realmente nos sorprende es la palabra arrebatado, ¿no es cierto? Seremos arrebatados. Esto es cuando Jesús venga. Él va a arrebatar a lo suyo. Va a arrebatar, ¿no es cierto? Es una palabra que prácticamente nueva en el lenguaje paulino. Pablo utiliza esta palabra porque es nueva en un sentido, porque trata de un cuerpo nuevo, que es la iglesia, ¿no es cierto?, que está formada por hermanos de distintos lugares del mundo desde hace más de 2000 y pico de años, desde que Cristo vino y proclamó su mesiasgo, o sea, de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, entonces, la palabra arrebatamiento se puede utilizar para la palabra venida de Cristo también, porque va a ser un acto rápido. Un arrebatamiento se produce en la calle. Te vienen unos tipos en el auto, vos andas caminando por el Pancho, los tipos salen, uno por una puerta, el otro te agarran y te meten adentro y te llevan. Y no sabes dónde vas a parar. Puedes parar ahí en un fuego, te queman vivo. ¿Qué hicieron esos tipos? Te arrebataron. Arrebatamiento significa un acto rápido, donde te llevan.
¿no es cierto? Ahora, la venida de Cristo va a ser un arrebatamiento, vamos a ser arrebatados, ¿no es cierto? Ahora, dentro, vamos a ver el versículo 23, dice que la venida será para los que son de Cristo. Eso lo tengamos bien clarito, ¿no es cierto? Ahora, tiene un proceso, hay acá en este hecho, cuando Cristo venga, ahora prestemos atención, vamos a ver los siguientes pasos que se van a producir cuando Él venga a buscar a su iglesia, raptarla, llevarla, ¿no es cierto? En primer lugar, el Señor va a tratar con los muertos, no con todos los muertos. Con todos los muertos Él va a tratar en el gran trono blanco. Y eso lo dice bien Apocalipsis 21, 22, ¿cierto? Bueno, Él viene a buscar a su iglesia, a raptar a su iglesia, ¿no es cierto? Pero, ¿quiénes van a ser los primeros con los cuales Él se va a ir? Naturalmente tendrá que ser con los que creyeron en Él. Aquellos que creyeron hace más de 2000 años, cuando se empezó a predicar este evangelio del reino de Dios aquí en la tierra, ¿no es cierto? Es decir, de que primero van a ser los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, 16, que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Supongamos de que el Señor venga en este momento, digamos. No hay aviso. Él no dijo que será esto o aquello. Para Israel sí dijo, pero para la iglesia no. Ahora, guarda, hermano, nosotros estamos frente a una gran sorpresa. Él puede venir en cualquier momento, sin previo aviso. Pero tenés que darte cuenta que estamos viviendo de acuerdo al panorama y como nos pinta la Escritura, todo lo que hace a las cosas del fin, estamos pisando un terreno complicadísimo, ¿no es cierto? Estamos en el fin, estamos llegando al fin de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y tenemos que estar preparados. Dejémonos de las cosas pequeñas, de tonterías, de esta historia. Yo estoy cansado de que hoy está bien y mañana se descompone. Estamos así. Hermanos, estamos llamados para otra cosa. Aprovechar el tiempo, empezar a mirarse adentro, empezar a cuidar su vida, a limpiarse esa casa adentro, santificarla, pensar por nuestra familia, los que todavía no conocen, pensar por el mundo, pensar por los que tienen que conocer a Cristo. Esa es la cosa. Y el enemigo nos está entreteniendo con mucha basura. Así que bueno, acá nos dice que los primeros con los cuales el Señor que viene rápido va a tratar en un abrir y cerrar de ojos levantar a aquellos que murieron en Cristo y están en las tumbas. Ahí está mi mamá, mi papá. Gracias a Dios conocieron al Señor. Mi mamá era una mujer devota. Yo salí medio pícaro cuando era muchacho. Me convertí a Cristo cuando tenía 16 años. ¿No es cierto? No sé, mi abuela me acuerdo que era también muy religiosa. Y bueno, gracias a Dios nos vamos a encontrar juntos allí, ¿no es cierto? Así que bueno, los muertos van a resucitar primero. Ahora, ¿a partir de cuándo? Bueno, yo digo que a partir del momento que la gracia de Dios
obró en esta dispensación, que son muchos años ya cumplidos, ¿no es cierto? Allí en 1 Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo dice en el versículo 9, hablando acerca de los que estaban en Macedonia y Acaya, donde Pablo fue a predicar, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo fue por esas regiones de Europa, Acaya y Macedonia, y les predicó el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Y se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ya Pablo para ese tiempo estaba enseñando algo importantísimo. Les estaba diciendo, tienen que arrepentirse y buscar al Señor, porque el Señor Jesucristo va a volver, va a venir otra vez. Y ellos tenían una noción vaga acerca de la venida de Cristo. Luego Pablo fue enseñándoles progresivamente a la gente de aquella época acerca de la venida de Jesucristo y de la resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Pero ya esos primeros convertidos, bueno, no sé cuántos años, son 2000 y poquito más, cuando Pablo estuvo en esa zona de Macedonia y Acaya, ¿sí? Y dice que les enseñó, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que dice la palabra que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa era la cosa más importante. Convertidos a Cristo, ¿cuál es la razón de su vida? Servir a Cristo en la vida nuestra. ¿Sí? Segunda necesidad imperiosa, dice aquí, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Fíjense qué claro que es esto. Esperar de los cielos a su Hijo, Jesucristo, a quien Dios resucitó de los muertos. Así que esta gente ya sabía acerca de este hecho, ¿no es cierto? Entonces, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Y desde cuándo? Desde que se les predicó el Evangelio y se convirtieron y se les enseñó que tenían que esperar a que Cristo viniera de los cielos a buscarlo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, acá Pablo enseña una cosa, que ellos van a ser resucitados, levantados de la tierra. Vamos a suponer de que la venida es hoy, de Cristo vino. Está. Dice que esto es un abrir y cerrar de ojos, guarda. Una fracción de tiempo, muy chiquito. Es como un rayo. Dios hace las cosas así y en ese momento se produce todo un cambio, pero de los siglos, ¿no es cierto? Ahora, en ese acto de venir, dijimos que se llama arrebatamiento. Alguien que viene en esa manera, ¡paf!, cae, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con esa venida? ¡Pam! Sucede algo en la tierra, y salen los cuerpos de los creyentes muertos, nuevos cuerpos, transformados. Caramba, y los que vivimos, si esto pasara hoy, estamos vivos, ¿qué va a pasar? Bueno, primero Él va a hacer eso. A ellos les corresponde por el tiempo, bueno, privilegio. Inmediatamente los que estamos vivos, vamos a hacernos la figura, que el Señor vino y, bueno, no hay lugar porque son millones los que han sido
salidos de la tierra, no fueron cambiados, transformados, ya no son esqueletos, no son ceniza, algunos medio putrefactos todavía, son cambiados en seres nuevos, celestiales, y están todos, ¿cierto? Entonces el Señor va a seguir la operación y va a tratar con los que estamos vivos, y nos va a tener que cambiar el cuerpo, no vamos a morir, va a ser una transformación inmediata, dejaremos lo que tenemos puesto, es todo, y va un nuevo, igual que ellos, todo igual, son glorificados ya. Como Jesús, cuando Él resucitó, era un espíritu, podía pasar las paredes, las puertas, entraba, ¿no es cierto? Así que va a ser un hecho que va a involucrar a todos en el mismo instante, ¿no es cierto? Dice aquí la palabra, cuando se toque la final trompeta, entonces en el último tono, ahí se produce, en un abrir y cerrar de ojo, ¿no es cierto?, se produce este gran milagro, ¿no es cierto? Así que esto con respecto a los que vivimos, Primera Tesalonicenses allí, el versículo número 15, dice, por lo cual os decimos esto, palabras, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, de que no vamos a tener la delantera, van a ser los que habían muerto antes, ¿no es cierto? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y inmediatamente eso, como ya estamos diciendo, es un abrir y cerrar de ojos, y luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? Esto es lo que se llama el arrebatamiento, la venida de Cristo. Este gran hecho portentoso que se está esperando va a ser uno de los más grandes de la historia. La resurrección de los muertos en Cristo y de los vivos en Cristo, que van a ser transformados, unos resucitados, otros transformados. Y dice la palabra, y así estaremos siempre con el Señor, allá en otra dimensión. Y dice la palabra, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que alentarnos con estas palabras de esperanza. Estas nos alientan, nos fortalecen, hermano. Y puede ser en cualquier momento, estemos preparados, por favor, estemos preparados, ¿cierto? Ahora, qué interesante es, vamos a concluir yendo ahí a 1 Corintios 15 para terminar un poco algo de este libro, ¿no es cierto? 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. 15, 1 Corintios. ¿Lo tenemos ya? Bueno, listo. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 50. Acá vamos a ver los pormenores de aquel gran acontecimiento que hemos estado viendo en la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Dice la palabra, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Cómo entendemos esto? Pablo está diciendo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si yo, por ejemplo, si el Señor viniera en este momento, como estamos graficando, yo no voy a subir con carne y sangre. Esta es la idea.
Cuando el Señor venga, no me va a llevar con carne y sangre. ¿Entiende? Tiene que haber un cambio, una transformación. Y en cuanto a los muertos, tampoco se va a llevar esqueleto o fracciones de cosas de pasado. Y esto lo dice el versículo. Lo dice con toda claridad. Primero nosotros. Yo no puedo entrar. O sea, cuando Cristo venga a buscarme, a usted también, no vamos a ir con cuerpos como los que tenemos ahora, carne y sangre. Acá dice que no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, ¿qué es corrupción? Lo que fue corrompido, lo que se pudrió, lo que se echó a perder, lo que fue enterrado hace cientos, miles, también años. Y lo que se murió ayer. Hay creyentes que hace días que murieron en toda parte del mundo. No van a... El Señor no va a llevar esas cosas al cielo, no, porque apesta todo. Él va a llevar cosas nuevas, transformadas, ¿no es cierto? Así que ya estamos poniendo un poquito de atención acerca de cómo será el proceso, cómo se producirán los hechos, ¿no es cierto? Versículo 51 dice, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo sabía, estaba totalmente consciente que Cristo pudo haber venido en aquellos días y podía imaginarse, como yo me imagino, de que, bueno, si Él viniera, en ese momento, dice, no dormiremos, es decir, de que no he muerto, estoy vivo, ¿no es cierto? Yo creo que muchos vamos a ser, podemos, me estoy adelantando, pero puede ser porque nadie sabe el momento. Pero sin lugar a duda habrá mucha gente, miles de creyentes, que cuando Cristo venga estarán vivos, ¿no es cierto? Y esto es lo que Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos o estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Es decir, de que estando yo como estoy aquí ahora, en un abrir y cerrar de ojos voy a ser transformado. Dios no va a llevar este cambalache, ¿no es cierto? Va a llevar una persona transformada, glorificada, algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Bien? ¿Entendemos? Sí, amén. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, ahora damos en el orden, fíjense lo que dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, de que van a resucitar con cuerpos nuevos, no pueden, Dios no va a llevar cosa corrupta, sino algo nuevo, ¿no es cierto? Incorruptible. Y nosotros, los que vivimos, seremos, ¿qué? Transformados, ¿sí? Así que ahí estamos viendo palabras importantísimas, muy importantes, ¿no es cierto? Porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible, es decir, lo que está en la tierra, eso es lo corruptible, que se está corrompiendo, pudriendo, echando a perder, ¿no es cierto? Se vista de incorrupción, es decir, de que va a haber un cambio. Los muertos que están en los sepulcros van a ser transformados, ¿no es cierto? Acá dice, se vistan de incorrupción y esto mortal, esto está por morir, esto es mortal, lo tuyo también es mortal, estamos muriendo. Esto mortal se vista de inmortalidad. Si el Señor viniera ahora, esto que todavía vive, pero que es mortal, algún día va, si el Señor se tarda, va a ir al cementerio, ¿no es cierto? Acá dice, esto se va a vestir de inmortalidad, es decir, de que nunca
habrá experimentado la muerte. Ojalá, ¿no es cierto? Se ahorraría un montón de plata, ¿no? Menos mal que yo tengo la cosa ya asegurada ya en el... ¿Cómo se llama? Celestial. Sí, pero todos los meses te vienen a cobrar. Sería lindo, ¿no es cierto? Que no haga falta que me entierren ahí, que van a tener más trabajo, ¿no es cierto? Tienen que desterrar a uno, después tienen que poner el otro, y hasta que pongan el tercero, qué sé yo. ¿Somos realistas o no? Sí. Hablemos las cosas como son, para que las entendamos de una vez por todas, ¿no es cierto? Así que esta es la cosa que Pablo habla aquí con tanta claridad. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos hemos puesto a pensar todo cómo es la cosa. Si tuviéramos la idea clara, como acá lo dice, no hay nada de misterio. Lo que pasa es que lleva tiempo poner todo en su correcto lugar para que lo podamos entender, si no se entiende. Ahora dice verso 5, pues que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahora la conclusión. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Es tragada la muerte. ¿No es cierto? No hay más muerte. Ahora hay vida. Vida para siempre. Acá dice, como está escrito, ¿no es cierto? Está escrito en Isaías, creo que es 25:8. ¿Alguno lo quiere leer rapidito? Si está en Isaías, a lo mejor se equivocó el que puso ahí la cita. El que lo tiene, léalo, póngase de pie, lea fuerte. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los ¿Cómo dice rostros. la primera parte? Destruirá a la muerte para siempre. ¿La qué? A la muerte. ¿Quién destruye la muerte? El Señor. El Señor. Destruirá para siempre. Destruirá para siempre la muerte. Para siempre. ¿Qué? Eso es ser sorbido, es la muerte. Como chupado. Claro. ¿No es cierto? Decir de que no habrá más muerte. Para nosotros, ¿no? Los que murieron, bueno, y los que vivimos, todos juntos, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, se produce el gran milagro de los siglos, ¿no es cierto? ¡Ah, qué tremenda!, ¿no? 25. Ahora el apóstol se pone a aplaudir al Señor, ¿no es cierto? Está tan contento y tan agradecido, ¿no? Y acá dice, ¿cómo cantaba? ¿Cómo alababa? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Como desafiando, ¿no es cierto? ¿Dónde está tú que quería ganar a todo el mundo, las quería llevar al infierno, a donde sea ya? Como diciendo, el Señor es el que vence al final, ¿no es cierto? Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado ha traído mucha desgracia, ¿no es cierto? Es como un aguijón que nos ha picado y nos ha envenenado, ¿no es cierto? El pecado es la causa de toda la ruina de la humanidad. Por eso tuvo que venir nuestro precioso Jesús para salvarnos, ¿no es cierto? Y en este caso preparar un pueblo como este para poderlo un día también tener junto así, en forma redimida y restaurada, ¿no es cierto? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la palabra de alabanza y es el grito de victoria de Pablo y tiene que ser nuestra expresión de júbilo, ¿no es cierto? Pero ahora viene también lo que tenemos que hacer en el resto
de lo que nos queda en el rollo. En vez de andar con tantos problemas, estar en una cosa que valga la pena, por favor, hermano, tratemos, métanle duro, enséñenle a los que nos quieren aprender las cosas como tienen que aprenderlas, por favor. No dejen que algunos carguemos con tantas cargas, ya demasiado estamos cargados. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que hacer en este tiempo? Ante esta realidad, ante este precioso panorama que tenemos ante nuestra vista, ¿qué es lo que nos queda para hacer? Acá dice, así que hermanos míos, amados, Pablo es tan generoso, tan bondadoso, que él suplica, como lo haríamos nosotros, estamos haciendo siempre. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, no andemos como la vela que parece que se va a apagar, se vuelve a prender. Hoy estamos, mañana. Hoy estamos contentos, saltamos capaz que los bancos, mañana andamos con la cara larga así. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Seguir creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo creo que es tiempo de olvidar, dejarnos de perder tiempo en las cosas que nos andan distrayendo. Vamos a trabajar, servir al Señor, porque el Señor nos dará la recompensa. Amén. ¿No es cierto? Él nos va a dar la recompensa. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que sigamos trabajando, andemos lo positivo, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Mantengamos firme la antorcha de la fe. Hermano, la preciosa esperanza de la resurrección nos tiene que animar a que realmente podamos mantenernos incólumes y poder estar firmes cuando Él venga a buscarnos. Dios nos bendiga. Amén. Amén.